El coeficiente intelectual europeo se tiene necesariamente que adaptar al coeficiente intelectual de otras razas a las cuales se las quiere integrar en nuestra cultura. Por el argumento que estás diciendo tú, tendría yo que ser medio tontico. Un solo ejemplo de una persona similar a Beethoven, a Mozart, a Wagner, a Da Vinci en África. Uno. Yo no puedo decirte, he conocido a un negro más guapo que un blanco. Es empírico, los negros son más guapos. Eso no es un argumento válido. La Acrópolis la construyó un mozambiqueño y se me había olvidado a mí el dato, perdóname. Si yo fuera el dueño de un piso, no tendría problema en alquilártelo. ¿Yo? ¿Cuál sería tu coeficiente si tu madre no fuese catalana? Hemos dejado de fomentar que el blanco pueda llegar nuevamente a erigir templos grandiosos. Mis primos tienen genes de negros, entonces deberían tener un coeficiente intelectual menor. Lo tienen. Esta visión que hoy defiendo yo aquí no se puede defender públicamente. El progreso se define como la capacidad de avanzar, y aquellos que han avanzado hemos sido nosotros. Pero ¿conoces tú algo de la literatura y la poesía y los valores tradicionales de las miles de culturas africanas que hay, como para decir que valores como la libertad y no sé qué son europeos? Esos conocimientos son fruto de una civilización que no es vuestra. Cuando inmigrantes africanos se les trae a construir o a estudiar arquitectura, al final hacen las mismas cosas. Nadie puede negar a día de hoy que la mayoría de los crímenes se cometen por manos de inmigrantes, aunque la prensa intente ocultarlo, que a lo mejor ese alemán tenía nacionalidad alemana, pero que descendiente directo de Wagner no era. Ha habido un avance aquí en España de ideologías woke. Según tú, ¿eso es intrínseco a la raza blanca? Desgraciadamente es impuesto a la raza blanca. No se realizan estos estudios, pero ya estoy yo para realizarlos. La islamización de Europa no lo veo como un problema religioso, lo veo como un problema racial. Que los hemos hecho nosotros. ¿Pero porque no las han hecho en África. A mí concretamente no lo niego, me han expulsado 20 años del país por considerarme el mayor peligro para la seguridad nacional en base a... Bananeros y bananeras, la libertad de expresión está bajo amenaza. Muchos países censuran contenido, bloquean páginas web e incluso castigan a quienes buscan información libremente. ¿Sabías que hay lugares donde este vídeo no lo podrías ver? La solución a este problema es muy simple: CyberGhost VPN. Políticos y corporaciones de todo el mundo deciden qué puedes ver y qué no, cuando el verdadero espíritu de Internet es libertad de información y de opiniones. Con CyberGhost VPN puedes eludir estas restricciones y mirar el contenido desde cualquier parte del mundo. Pero esto no solo es sobre la censura. Cada vez que estás navegando por Internet hay alguien que está rastreando tus datos. Buscadores, webs, proveedores de Internet, todos saben lo que haces. CyberGhost VPN protege tu privacidad con su política no logs. Eso significa que nadie puede rastrear tu actividad en línea. ¿Qué ofrece realmente CyberGhost? Tu conexión a Internet estará cifrada y tu dirección IP permanecerá oculta. Eso significa que puedes navegar de forma privada y segura. Con más de 11.000 servidores en 100 países, podrás conectarte desde cualquier parte del mundo y ver contenido de cualquier región. Además, CyberGhost VPN cuenta con anti-malware y bloqueadores de anuncios para que no se ponga en peligro tu información cuando estés navegando en Internet. La función Kill Switch bloquea automáticamente tu acceso a Internet si la VPN se interrumpe, asegurando que nunca navegarás sin protección. CyberGhost VPN tiene una nota de 4,8 sobre 5 en Trustpilot. Ya son más de 38 millones de usuarios en todo el mundo que están utilizando CyberGhost VPN. Es el servicio VPN más seguro y fiable de todo el mundo. Más allá de patrocinar este vídeo, CyberGhost VPN es una herramienta que yo utilizo para navegar en las trincheras de Internet, sabiendo que mis datos y mi privacidad siempre estará segura. La libertad de expresión y el acceso a la información son valores fundamentales, que nadie te impida poder acceder a ello. Protege tu privacidad, rompe barreras de la censura y navega sin miedo con CyberGhost VPN. Descárgatelo hoy y dale a la libertad la protección que se merece. Te dejo el enlace en la descripción con esta oferta especial de 2,3 euros al mes más 4 meses gratis. Regístrate ahora. Además, tiene una garantía de reembolso de 45 días. Así que no sé a qué esperas. ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos en un debate más, ya sabéis, un debate polémico. Simplemente quiero traer a dos personas diferentes, de diferentes ideologías, a debatir. Me gustaría que esto siga así, que no me encasilléis en cualquier cosa, porque quiero seguir trayendo a todo tipo de perfiles a debatir, ya sea de cualquier ideología, porque esto es un medio libre, de libertad de expresión, sin censura, y al lío, chavales. Yo no soy de ninguna ideología, ¿vale? Lo digo porque se lió bastante y ya sabéis a lo que me refiero.
Vale, vamos con las presentaciones. Por un lado tenemos a Isabel, ¿vale? Estudiante de Historia del Arte, públicamente, bueno, nacionalsocialista. Socialista. Se te ha visto en manifestaciones de falangistas y de grupos de extrema derecha. Bueno, realmente extrema derecha es un término muy erróneo, puesto que mi ideología se posiciona tanto en contra de la derecha por situarla antisocial como de la izquierda por situarla antinacional. Entonces somos la tercera posición. Yo concretamente soy nacionalsocialista, pero participo y creo que mi militancia se puede extrapolar a otro tipo de acciones, a otro tipo de manifestaciones, aunque no nazcan de estrictamente los términos nacionalsocialistas. Vale. Por otro lado tenemos a Karami, divulgador islámico. Si quieres... Bueno, yo soy licenciado en árabe y estudios islámicos, me dedico a divulgar el Islam, obviamente, y tengo una academia en internet que se llama adamacademia.com, donde enseño el Corán en la lengua española, esencialmente. Eso es a lo que se dedica mi persona pública, básicamente. Yo el primer punto que quiero tocar es cómo sería vuestra España ideal. Empezamos por Karami. Vale. Lo primero que quería hacer es darte gracias por haberme invitado. Y creo que es importante que existan plataformas donde la gente puede expresar sus puntos de vista. Quiero decir, yo por sentarme con una persona nacionalsocialista no quiere decir que yo lo apoye. Entonces, si reprimimos que las personas expongan sus puntos de vista, ¿qué es lo que queremos? Una sociedad en la que la gente no piensa y no puede contrastar. Yo he tomado mis decisiones a través de ser expuesto y de mirar debates, justamente. La pregunta era sobre cuál sería mi España ideal. Mi España ideal, para empezar, no creo que haya una España ideal, un sistema ideal al que todo el mundo se pueda adaptar. Siempre que hablamos de cosas ideales, al final son eso, son ideales. Una España funcional, que puede funcionar, es una España en la que las personas con distintos puntos de vista pueden tener esos puntos de vista siempre y cuando no dañen a terceras personas, así hablando muy en términos generales. Obviamente hay puntos complicados porque diferimos en... Hay acciones que yo puedo considerar que son mi libertad individual, pero otro puede considerar que estoy afectando a la ética de la sociedad, por ejemplo. Entonces, es difícil, por eso digo, no existe nada ideal. Es ir viendo y calibrando hasta qué punto podemos crear una sociedad donde las personas podemos respetarnos pese a nuestras diferencias. Eso muy abstractamente, pero que es una pregunta abstracta, por eso mi respuesta es abstracta. Yo lo tengo muy claro. Mi España ideal, en primer lugar, habría que entender que la nación es la arquitectura de la materia prima, de la patria. Y la patria es, por así decirlo, el sentimiento más primario, el sentimiento más original que puede sentir un hombre, que es el amor hacia sus costumbres, a sus tradiciones, a su familia. Muchas veces se sitúa la patria con la familia. De hecho, por ejemplo, en alemán, patria es Vaterland. Bien, entonces, partiendo de esa base, entiendo que para poder construir o edificar sobre esa materia prima una nación, es decir, una España ideal, tenemos que entender que la sociedad es elemental, es el punto primero. Para partir de una sociedad, atendiendo a su sentido etimológico, necesitamos socios, pacto entre comunes, entre iguales. De manera que para poder llegar a esa España ideal, necesitamos en primer lugar que una sociedad sea homogénea, puesto que si no los puntos de unos y otros nunca van a tener concordancia entre ellos, y es que realmente no necesitamos tenerla, puesto que la humanidad precisamente es eso, diversidad. Y yo creo que la humanidad en sí es un concepto muy equívoco. No podemos definir a todos los hombres como humanidad. Creo que existen sociedades que han conseguido con el esfuerzo de los siglos pasar de ser una simple tribu a ser incluso una civilización que a día de hoy se mantiene incólume en el recuerdo de la historia. Por lo tanto, para hablar de España ideal, para hablar de cualquier política que se quisiese llevar a cabo, hay que partir de lo que a día de hoy no tenemos, que es una sociedad identitaria. ¿Esto cómo va? ¿Yo respondo? Sí, tú puedes, os podéis interrumpir. ¿me puede meter en...? Sí, Vale, siempre que sea con respeto Exacto. y dejando hablar. Sí. Yo en todo caso siempre te dejaré acabar, porque Vale. si no he escuchado tu argumento entero. Yo te preguntaría, ¿tú crees, por ejemplo, que es legítima o es buena o es válida la censura de podcasts como este porque se presentan determinados puntos de vista? Creo que la censura es una herramienta propagandística.
y es una herramienta que evidentemente nace para poder coartar una cierta ideología o una cierta metodología política que atenta contra un Estado. La censura siempre ha existido, pero si tú preguntas a día de hoy a un romano si ellos persiguieron a los primeros cristianos, creo que nadie lo negaría, como tampoco los cristianos van a negar más tarde la Santa Inquisición o los concilios de Toledo. El problema es que a día de hoy, bajo el nombre de libertad, se realiza este elemento natural propio de cualquier Estado, cualquier organización humana, que es la posibilidad de defenderte frente a aquellos que quieren destruir tu Estado, pero lo hacemos bajo el nombre supremo de la libertad. Entonces, realmente la libertad de expresión es pensar de cualquier manera y respetar esa manera de pensar. No es en nombre de la libertad de expresión prohíbo esta ideología porque atenta contra la libertad de expresión. Es decir, yo creo que Descartes se hubiese hecho un lío, la verdad, con esa definición. Yo básicamente iba a lo siguiente. Has mencionado en algún momento que la sociedad debe de ser homogénea. Entonces, será que yo no lo estoy entendiendo. No acabo de cuadrar que una sociedad deba ser homogénea y que luego, por otro lado, nos moleste que censuren nuestros puntos de vista. Me refiero a unos parámetros raciales, puesto que en la homogeneidad yo encuentro esa identidad común de sangre, de considerar al otro tu hermano, porque realmente es tu hermano racialmente. Entonces, la historia presenta ejemplos de esta evolución a la que yo digo y de que se llega únicamente a través de la homogeneidad racial. Es decir, si nos situamos, por ejemplo, en la lectura del Zigurat de Babilonia, en la Torre de Babel, más conocidamente, vemos como evidentemente ese pasaje bíblico lo único que quiere representar es la imposibilidad de poner de acuerdo a miles de gentes con coeficientes intelectuales completamente diferentes, con aptitudes completamente diferentes, con una idiosincrasia completamente diferente. Entiendo que para poder hablar directamente ya de empezar una línea política concreta, se necesita que los intereses de esa nación vayan en una misma línea, es decir, tengan las mismas capacidades, tengan la misma... las mismas líneas históricas de crecimiento, de progreso, de homogeneidad conjunta. Entonces, sin esa base, creo que no se puede construir nada serio. Vale, esto es lo que simplemente es mi objeción. Y de hecho, de los vídeos que escuché de ti, yo pensé lo mismo. O sea, mi sensación es que tú tienes una serie de datos que aduces a favor de tu argumento, pero el argumento en sí me parece que no es del todo correcto. Por ejemplo, has hablado de diferencias raciales. Has hablado de, por ejemplo, que una sociedad se construye, no sé si lo he entendido mal, que igual lo estoy entendiendo. Una sociedad se construye en principio a través de esa conexión racial, ¿no? O de esa hermandad racial. Y yo te preguntaría cuál es la justificación objetiva de esto. Es decir, esto en sí es una premisa en la cual basas luego tu modelo de la España ideal. Pero esta premisa, ¿cómo está justificada lógicamente? A ver, el nacionalsocialismo, vamos a partir de la base de que yo lo entiendo como una idea orgánica. Es decir, no me hace falta probablemente establecer un sistema legislativo muy concreto que regule todas estas cosas que te digo, puesto que mi ideología mana y parte de una idea natural, es decir, de una primera ley que es la que entendemos como natural. Cuando, por ejemplo, los pueblos prerromanos se empiezan a encontrar y se empiezan a reestructurar en gens, esto lo hacen evidentemente por una similitud que existía entre ambos. Y esta inicial gens es la que más tarde les va a llevar a convertirse y a integrar parte del Imperio Romano. Y ahí preguntarás tú, bueno, entonces la historia de España y de Europa es mezcla racial entre diferentes pueblos. Entonces su argumento yo más bien lo que diría es que... Pero... Perdón. Nada, pero Europa, yo mantiene la arqueología realmente, que evidentemente parte de una raíz común y que los pueblos europeos son ramificaciones de un árbol con unas raíces similares. Por lo tanto, desde las primeras migraciones nórdicas en el 1250 a.C., encontramos como, por ejemplo, al llegar a las Cícladas, hicieron posible que esa primera cultura micénica se convirtiese en lo que a día de hoy podemos llamar Atenas, podemos llamar Esparta. Pero esas mismas migraciones dináricas también se produjeron, por ejemplo, en otros territorios europeos, como puede ser Italia o como puede ser en España, por ejemplo, otro tipo de migraciones de esta misma raíz indoeuropea. Entonces, a través de esas migraciones, evidentemente, y aún por separado, hemos conseguido avanzar en unas líneas muy comunes. Y los restos arqueológicos que se han encontrado en España, que daten del, por ejemplo, el 1200 a.C., son muy similares, por ejemplo, los tolos que se encontrarían en Grecia sin ningún tipo de comunicación entre estos pueblos. Eso, en mi opinión,
opinión, se explica debido a que la similitud racial de estos pueblos les llevó a crecer de esta manera. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, nos situamos en África, a día de hoy mantienen herramientas que nosotros en el periodo cravitense ya habíamos inventado. Y esto no es algo despectivo hacia esa raza, sino que señala, evidentemente, a través de, como ya le digo, los estudios arqueológicos, las diferencias ineludibles para poder hablar de la materia en las razas humanas. Es algo biológico que a día de hoy está prohibido mencionar, pero realmente una prohibición, una censura no significa que sea una idea incorrecta, puesto que si no, a día de hoy seguiríamos pensando que la Tierra es plana. Vale, yo te hago un par de preguntas sobre lo que me has dicho. La arqueología parte de que venimos de algo común. Ujú. Eso, por las fechas y los eventos que me das, me parece que estás hablando de Europa. Sí. Pero la arqueología parte también de que venimos de algo común, no solo Europa, sino la especie entera. Es decir, tú hablas de hermandad racial. Mi pregunta es, ¿un indio no es hermano mío racialmente, igual que un español? No, porque... Pero perdona, ¿hay un fundamento científico para eso? Sí, sí lo hay. No, no lo hay. Sí lo hay. No lo hay. O sea, nosotros podemos tener diferencias genéticas, pero científicamente hablando, todos los miembros de la especie Homo sapiens actual se cree que hace 200.000 años se diversificaron de un origen común. Se cree que en África, yo no lo sé, no estaba ahí. Pero se cree, esto es por lo que yo he visto en estudios, yo no soy un experto en arqueología, que la similitud entre todos los miembros de la especie humana que vive actualmente es mayor a la de dos primos lejanos chimpancés. Ujú. Bien, le vuelvo a repetir que independientemente de lo que pueda decir la ciencia en nuestro siglo y de la coartación de estos estudios que se iniciaron sobre todo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y que vieron su término en los años 70 del pasado siglo, debido precisamente no solamente a la falta de financiación estatal a estos estudios, sino de apoyo, incluso penas de prisión a estos estudios o a estos estudiosos, no quieren o no es óbice para poder decir que las razas humanas son diferentes. Porque evidentemente partimos de que podemos hablar de humanidad, es decir, un africano, al igual que yo, tiene capacidad de comunicarse con medio del lenguaje, anda sobre dos patas, etcétera. Pero la humanidad, como he dicho al principio cuando me he presentado en esta entrevista, es un concepto completamente equívoco, puesto que las diferentes razas humanas han aportado de una manera o de otra a este avance o a este progreso de la humanidad. Y en Rumanía, por ejemplo, se encontraron restos arqueológicos del 38.000 a.C., datados de la época cravitense, es decir, del Paleolítico europeo, con herramientas más sofisticadas que a día de hoy se encuentran en tribus africanas sin contacto blanco. Entonces, entiendo tu argumento, que científicamente no se pueda o no se quiera demostrar la diferencia que partimos todos los hombres de un Termina Karami y pasamos a otro punto. Vale. Yo simplemente... Bueno, perdona. Nada, eso. Mi objeción vendría a ser la siguiente. Entiendo por lo que tú estás diciendo que hay diferencias en, por ejemplo, estos distintos desarrollos tecnológicos que según tú tienen que ver con algo intrínseco de la raza. Eso es lo que entiendo. Sí, correcto. Entonces, porque durante 1700, 1800 en las enciclopedias en Estados Unidos representaban a los negros como inferiores, básicamente en una línea similar a la que haces tú. Pero entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando esos negros afroamericanos empezaron a ir a la universidad, empezaron a ser capaces de sacarse los mismos títulos y mostrar el mismo coeficiente que sus compañeros blancos, si el problema realmente está originado en la raza? Mira, a día de hoy, evidentemente, hablar de esto desde una perspectiva científica es imposible. Nadie se va a llevar un premio Nobel por hacer avances en el estudio de esta materia, pero evidentemente la ciencia no se puede negar. Se publicó en 2024 por el Instituto Mundial de Estadísticas el listado de países según coeficiente intelectual. Sí. Entonces encontramos con que las razas asiáticas rondan el 105 de media. Pero... Mientras, por favor. Mientras las europeas están entre los 100, 98, 102. Descendemos completamente, mientras encontramos además influencias historicistas que se pueden determinar por las mezclas raciales que hubo, por ejemplo, con los españoles y los americanos nativos. Sí. Entonces, estos se sitúan por encima, por ejemplo, de África. Y ya bajamos a África y el coeficiente intelectual es de 60.
Ya. En Europa se considera por el Instituto Mundial de Estadística, por el Instituto Mundial de Sanidad que un coeficiente intelectual inferior a 70 en España te vale para pedir una paga al Estado y desgravar en una empresa. Entonces, no lo digo yo, perdón, es que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Claro, naturalmente no se puede dar el dato. Los europeos, los asiáticos porcentualmente, estadísticamente, grupalmente, una manera necesaria para poder someter a estudio la individualidad, Sí. son más inteligentes que los europeos. Sí. Lo dice el Instituto Mundial de Estadística. No es cierto. De hecho, estás malinterpretando los datos. Yo te he dicho a ti. Yo no te he dicho que el coeficiente intelectual sea igual en Estados Unidos que en África. Te he dicho que cuando ese africano ha sido llevado a Estados Unidos y ha tenido acceso a esos sistemas de universidad, saca las mismas notas, lo cual demuestra que el problema no estaba en la raza, estaba en el acceso a unos conocimientos. Y de hecho los estudios que tú me has dado, lo único que demuestran es que en distintos países y zonas del mundo hay diferentes coeficientes, pero eso no necesariamente tiene una base racial. Puede tener una base de el acceso a un sistema educativo que permita X e Y. Porque si fuera como tú lo estás diciendo, cuando un negro viene a Europa, debería sacar peores notas si va a la universidad y hace la misma carrera que sus compañeros blancos, y eso no es el caso. De hecho, yo soy medio negro. Asumo que por el argumento que estás diciendo tú, tendría yo que ser medio tontico o algo así. No es O tendría exactamente que eso. tener un coeficiente. Yo tengo primos míos que son negros al 100% y se han sacado estudios y tienen las mismas notas que los blancos. Por eso digo, los estudios que has traído puede que sean verdad. Lo único que nos dicen es que en distintos países hay distintos niveles educativos. ¿Conoces? No demuestran estos estudios que esto está anclado en la raza. Al contrario, el hecho de que haya migraciones y personas de esos lugares de origen compartan carrera con otros blancos y acaben sacando las mismas notas, demuestra que el origen no está en la raza. Es empírico. ¿Conoces los estudios de Heinzek? Es un profesor judío, bueno, no es judío, es projudío más bien dicho, que en el 1976 promovió una serie de estudios sobre esto que estamos hablando nosotros, el coeficiente racial. Y estos estudios tuvieron lugar en Estados Unidos. Al principio, evidentemente, se inició la premisa con un africano de África y un estadounidense de Estados Unidos, descendiente alemán, descendiente inglés, en fin, un estadounidense. Evidentemente había una gran diferencia y lo que respondió la comunidad científica es que muy probablemente estas diferencias se deban precisamente a parámetros socioculturales, pero las pruebas de inteligencia, las pruebas para determinar el CI, para poder medir en un barómetro cuál es el CI de una persona, no se hacen ni mucho menos preguntándole quién cruzó el Rubicón, se hacen en base a estudios de inteligencia lógica, es decir, de capacidad de responder, de percepción, de memoria, es decir, es una inteligencia que nada tiene que ver con la cultura. Así respondió Heinzek y procedió nuevamente a hacer el estudio con un africano naturalizado en Estados Unidos y un estadounidense. El resultado varió un punto. Un punto en contra del africano. Volvimos a repetir el experimento porque este hombre estaba relacionado con estratos sociales. Bueno, este hombre no, perdón, la particularidad, la generalidad que se le usó para realizar este estudio eran provenientes de raza, de clases inferiores económicamente, entonces también tendríamos que meter de por medio la influencia económica, socioeconómica. Y entonces procedió y ya concluyó sus estudios, a día de hoy, por cierto, su único libro, Raza, Inteligencia, Educación, prohibido, diciendo que la prueba la vamos a someter con una familia estadounidense que ha adoptado a un niño ruso y a un niño africano y que estos desde pequeños han ido a las mismas escuelas y han estudiado exactamente lo mismo. La prueba no varió en el resultado. En fin, con esto quiero decir simplemente que el coeficiente intelectual no es cultura, es lógica, es inteligencia en otro tipo de parámetros. Y en cualquier caso, me he perdido. Bueno, da igual. Muchos datos. Es que la primera pregunta, tú me habías preguntado sobre... Yo te había preguntado cómo los datos que me has dado sobre las diferencias en coeficiente en países, esos datos pueden ser reales, sí, pero ¿cómo deduces de ahí que la base es real? Las universidades. Me has hablado de las universidades. Yo ahora mismo estoy en una universidad estudiando, o sea, sin ir a clase ni un solo día. Toco un libro un día y medio o dos antes del examen y saco un 9 muy fácilmente. Si tengo mala suerte, un 7. Si fueras negra, no, sacarías un 6, perdón, no, te quiero decir esto que precisamente, y esto es uno de los puntos que más me perjudican y que más me preocupan a mí sobre la multiculturalidad, es que el coeficiente intelectual europeo se tiene necesariamente que adaptar al coeficiente intelectual de otras razas a las cuales se las quiere integrar en nuestra cultura. En Estados Unidos, por ejemplo, en la prueba de... Perdona, es que ¿dónde está la base de que las razas tienen coeficiente intelectual distinto en base a raza? En el Banco Mundial de Estadísticas. ¿Dónde está eso? O sea, Pues, quiero decir, tú me puedes dar datos, pero ¿cómo llegas de esos datos a esta interpretación? ¿Cómo llego?
Aparte de Dime que eso rompe con el... un solo ejemplo de una persona similar a Beethoven, a Mozart, a Wagner, a Da Vinci Ujú. en África. Uno. A ver, yo no soy un experto en las culturas de África, pero te tengo Bueno, que pero decir que si le pregunto a mi padre que es de África, ellos tienen crónicas de sus grandes artistas. O sus sea, eso es grandes es una artistas, lectura muy etnocéntrica sus de la grandes realidad. artistas jamás llegarán a crear la Capilla Sixtina. No lo sé, No, no lo sé, no lo no, sé. porque ya Pero desgraciadamente ni siquiera llegamos claro, pero tú nosotros. crees que... Yo puedo decirte, mira, no hay ningún africano que haya creado la Capilla Sixtina. Vale, yo Mm. la verdad no conozco las cosas que han hecho ahí en África, arquitectónicamente, y mi sensación es que tú estás mesurando el logro humano a través de tu visión eurocéntrica. Por ejemplo, tú tienes una serie de marcos de referencia, Beethoven es señal de progreso, la Capilla Sixtina es señal de progreso. En África no han hecho esto, por tanto no es progreso. Claro. Eso también requeriría de una justificación lógica, eso en primer lugar. En segundo lugar, me has mencionado un estudio. Ujú. Mi pregunta es, ¿cuántas personas y familias han participado en este estudio? Porque me Como has hablado de un negro, luego se usó a otro negro, luego a una familia. se ha usado un grupo de individuos. En concreto eran, no recuerdo el número en concreto, pero estaban aproximadamente en 100 ejemplares Vale, en cada una de las 3 fases yo ahora del te estudio. preguntaría, el consenso de la comunidad científica, que es que no tiene una base en eh, un origen racial, estas diferencias de las que tú hablas en coeficiente intelectual, lo descartamos, básicamente, porque tú crees que es ideológicamente influido. Yo lo descarto precisamente por eso. Igual que Pero descarto, por qué iba yo a acogerme a un estudio como el que tú mencionas y descartar el consenso de todos los científicos a este respecto? porque no es solo Con un una idea estudio. preasumida que tienes En tú de primer que eso lugar, se basa en... porque como le he mencionado, raza, inteligencia, educación está prohibido. Este hombre no era nacionalsocialista ni mucho menos. Sí, De pero hecho, era yo ahora projudío. no. La ciencia se basa en que todos podemos cotejar una serie de datos. Pero la ciencia Tienes un acaba cuando estudio... no te permiten cotejar una Sí, pero cierta información. al final tú lo que estás diciendo es, yo tengo un estudio, vosotros tenéis un consenso con cientos de estudios, pero te tienes que guiar por este Ujú. porque se ha censurado Vale. y porque los otros no son válidos. Estaríamos de acuerdo si te digo que la humanidad Ujú. ha avanzado muchísimo más a lo largo de los siglos que concretamente en el siglo XXI, o más bien dicho, desde 1945. Define avance. Avance es las Tecnológico. capacidades... No, no simplemente tecnológico. O sea, creo que das muchos datos. De hecho, eso es la sensación que me llevé viendo tus vídeos. Das muchos datos, pero las conclusiones que derivas de esos datos no siempre tienen una secuencia lógica necesaria. Y antes me has mencionado la tecnología. Se ha encontrado que hay cosas tecnológicas en ciertos lugares del mundo que nosotros usábamos hace X tiempo. Y de nuevo yo te diría, ¿cómo vinculas eso de manera racional a la inteligencia? Y para empezar, ¿desde cuándo es la herramienta tecnológica una manera de mesurar la humanidad, que es del tema del que estábamos hablando en el principio, de una persona? Y en tercer lugar, yo tengo muchos familiares que han venido de África y cuando han venido aquí han tenido las mismas aptitudes que otras personas, cuando en su país de origen estaban utilizando herramientas de este tipo. O sea, el vínculo está contradicho por la evidencia empírica y está contradicho por el consenso científico. Eso es lo que más me llama la atención. Si ningún científico, ningún médico europeo hubiese inventado vacunas en África, a día de hoy seguiríais muriendo por cualquier... Y yo no estoy en África, no. Yo no seguiría muriendo. Es decir, Pero eso no responde a mi pregunta. sí, es el progreso. De todas formas, lo que has mencionado, de que no mantengo una secuencia lógica en los argumentos o en los datos que enumero para llegar a una conclusión natural, creo que en este debate vamos a tener esa secuencia lógica y a lo mejor al final puedes encontrar un nexo o mi manera de interpretar estos datos. Pero sigue sin responder. O sea, tú me has dicho, las vacunas se han desarrollado en una parte del mundo determinada. ¿Eso indica que en otra parte del mundo racialmente tienen un coeficiente intelectual más bajo? O sea, Naturalmente, por eso te porque digo, las me has hemos dado un inventado dato. nosotros. Me has dado un dato, pero la consecuencia lógica no sigue. Ustedes pueden ir a la universidad, pero esos conocimientos son fruto del estudio, del análisis y del avance de una civilización que no es vuestra. Sí, pero ¿dónde está la base científica racial en la genética? En que dime tú un Sócrates africano, simplemente. Pero es que eso, tú lo único que estás haciendo es contestarme con una pregunta. Cuando hablamos de algo científico necesitamos evidencia empírica y basada en estudios. Pero O sea, hay vamos más a evidencia imaginar que esto. incluso que no hay ningún artista igual en África que en América, yo qué sé. Eso no automáticamente no nos está diciendo que hay un fundamento racial genético porque tenemos distintos niveles de humanidad. O sea, todas estas frases que usas son constructos que no se derivan de manera lógica, directa, de los datos que estás dando. El progreso se define como la capacidad de avanzar.
Y aquellos que han avanzado, que hemos avanzado, hemos sido nosotros. En cualquier caso, ¿Quiénes nosotros? los europeos. ¿O los humanos? No, le responderé pero a es que- esta pregunta vale. más tarde. Ok. Vamos a pasar ya de punto, ¿vale? Si os parece. ¿El Islam es compatible con la cultura española y los valores europeos? Empezamos por Isabel. ¿Empiezo yo? Me gustaría que empezase él, la verdad, para ver qué dice. Pues no, te ha dicho que empieces tú, Empiezas así tú, que- empiezas tú. Venga. Me responde... ¿El Islam es compatible con la cultura española y los valores europeos? No. ¿Por qué? En primer lugar, distingo muy bien entre religión y raza. Es decir, considero que lo que los europeos hemos hecho en nombre de Dios, ya lo habíamos hecho en nombre de dioses paganos. Es decir, si va uno a Roma, encuentra antes que la Capilla Sixtina el Panteón. Por lo tanto, nosotros no necesitamos ninguna divinidad ni ninguna fe en concreto para tener esa capacidad de crear, de defender, de progresar. Ahora bien, independientemente de que no fundamento, y creo que con el Islam los europeos hubiesen conseguido exactamente las mismas capacidades que con la religión cristiana, no considero que sea un problema de religiosidad, sino un problema más racial. Los hombres que defienden esa religión son los que hacen de esa religión una religión verdaderamente divina o simplemente una religión tribal que te va a llevar a morir por el capricho de un señor de la guerra, como pasa, por ejemplo, en Kenia. Independientemente de todo eso, considero que los preceptos del Islam no son compatibles con los preceptos europeos, en primer lugar, partiendo de una base muy simple, y es que la religión no es sino la presencia más viva de la espiritualidad del hombre. Y ese hombre, como ya he dicho al principio, no puede englobarse en humanidad. Por lo tanto, cada región, cada etnia, si lo queremos decir de alguna forma, crea y responde con la religión a las preguntas más internas que uno tiene, a las preocupaciones que un pueblo tiene y a la manera que él considera que tiene que dirigir a ese pueblo para alcanzar, en unos casos la grandeza, en otros casos el cielo, en otros casos la eternidad o la reencarnación. Con este punto y partiendo de esta base, entiendo que la religión islámica necesariamente viene ligada a los que la profesan y no son europeos, porque por circunstancias históricas no consiguió calar en estas primeras incursiones en Europa en el 712 y no tuvo el arraigo que tuvo la religión cristiana. A día de hoy, aquellos que defienden la religión islámica no son simplemente musulmanes, tienen un componente racial que es contrario al componente racial europeo. Por lo tanto, considero que la islamización de Europa no lo veo como un problema religioso, lo veo como un problema racial, porque la religión depende de que un don Pelayo un día se levante y diga adiós, muy buenas, y vuelva a erigir templos a otro tipo de dioses. En cambio, la mezcla racial no tiene un fin. Se acaba, se pierde por completo esa identidad primigenia, como podemos encontrar, por ejemplo, pues en los indos apaches en América. Bueno, en respuesta a lo que has dicho, yo no, todo lo que te diga no es nada hacia ti, ¿vale? Ya. Pero creo que tus argumentos no son correctos. En primer lugar, insistes en el uso de la palabra raza cuando no has aportado primero una base científica. En otras palabras, todo tu argumentario se construye en unas diferencias que no tienen base científica. Estás diciendo que hay un componente racial aquí, mientras que los otros son de otra raza, etcétera, etcétera, y todos al final son constructos de tu mente que no tienen una base en el mundo real. ¿Tu Dicho religión tiene una base en el mundo real? ¿Tiene una construcción científica que te pueda llevar a ti a luchar por el Islam? para mí sí. Por eso Para yo mí sí, pues perdónate. para mí la raza también. Claro, pero tú estás hablando de algo que supuestamente es empírico, que es la raza humana. Yo te estoy hablando de verdades espirituales. Yo ya sé que no tienen una base mesurable en el laboratorio. Cuando tú me estás hablando de raza, estás hablando de algo que es mesurable en el laboratorio. Y todas las mesuras que se han hecho en el laboratorio, todas menos las de un tío random, van a una misma dirección. Entonces, insisto, tú Todas estás... desde 1945. Antes de eso, absolutamente todos los conocimientos científicos, nuevo, desde de Aristóteles, nuevo, apuntaban a una diferencia racial Déjale, falso. innegable. Es déjale falso. terminar. Es falso desde varias perspectivas. Espérate que has dicho muchas cosas y ya me he liado. De nuevo, es un argumento falaz, otra vez más. Tú me estás diciendo, hasta el año 1945, a partir de aquí las opiniones empezaron a ir en una dirección. Pero la conclusión que sacas de eso, es decir, que ese consenso es falso, no sigue de la premisa. O sea, me das datos, pero lo que concluyes no sigue. Eso por otro lado. Yo también pienso que el conocimiento científico, si estudias, yo qué sé, la historia de las revoluciones científicas, verás que no es lineal y que en muchos casos ha habido una aportación
de unos, que luego otros han trabajado, que luego otros han trabajado, que luego otros han trabajado. No ha venido una raza, sea lo que sea que eso significa, de repente y ha creado algo que no existía antes en absoluto. Por otro lado, todo este tema de las razas, al final cada nueva raza que tú identificas como una raza es el producto de mezclas anteriores. Por eso digo, es todo constructos, no hay ninguna base real, empírica, científica sobre eso. Luego, yo no sé si eres consciente de que el Islam es una religión, no es una raza. En todo caso, te preguntaría yo a ti, ¿el cristianismo es una raza? No, ¿Y el Islam sí? por supuesto que no. Ya, He pero empezado tú diciendo estás... que el problema no es la religión, ni Sí. mucho menos, y que los europeos, con el Islam, partiendo de los preceptos del Islam, hubiésemos conseguido lograr exactamente pero las luego- mismas luego- riquezas y grandezas que con el cristianismo. Sí, pero luego has Mantengo que el dicho que el Islam tiene un componente racial. A día de hoy, aquellos que profesan la fe islámica no son europeos. Pero eso es empíricamente falso. Mi madre es catalana. Yo soy mitad europeo. Yo trabajo en centros islámicos y trato con personas que se están convirtiendo al Islam cada semana. O sea, Que vosotros os parece estáis que encargando de ello. Espérate, ¿y qué más da? Quiero decir, al final tú has mezclado una raza con una religión. El cristianismo me dices que explícitamente no es una raza. El Islam tampoco es una raza. Claro que no. Es cierto que hay una mayoría de migrantes que vienen del norte de África aquí en España y por tanto el más alto porcentaje de musulmanes que hay en España son de origen magrebí. Pero de nuevo, ese es un dato que me das. La conclusión a la que estás llegando no se sigue lógicamente. El Islam sigue sin ser una raza. Por tanto, cuando hablas de preceptos europeos, me dices que los preceptos del Islam contradicen los preceptos europeos, realmente no hay algo llamado los preceptos europeos, porque distintos europeos tenemos distintos puntos de vista. Es como cuando hablas de raza, cuando hablas de los preceptos europeos, estás tú creando estos conceptos y definiendo lo que son. Yo soy europeo y tengo preceptos distintos a los tuyos y tengo unas creencias religiosas distintas a la tuya y de hecho tengo una composición genética que supongo que tú denominarías parcialmente de otra raza, pero no se plasma en mí esa reducción en el coeficiente, creo. O sea, todo lo que estás diciendo se puede falsificar empíricamente y no tenemos ni siquiera que irnos lejos para hacerlo. ¿Cuál sería tu coeficiente si tu madre no fuese catalana? Yo qué sé. Yo te puedo decir el Yo coeficiente te puedo de... decir la media. Yo te puedo decir el En coeficiente... Marruecos 74. Pero esa media, como ya te he dicho antes, no se tiene que basar necesariamente en algo racial, a menos que me lo demuestres, cosa que todavía no has hecho. Es que creo que sí que te lo he demostrado, pero ¿Cómo? tú partes de la base de tomar todo lo que te digo como falso. No, yo parto de la base de que Realmente, cuando hay un consenso explícame. científico no podemos tumbarlo a causa de una teoría de conspiración. Y no es una teoría de conspiración. Entonces, ¿dónde Es está decir, la base científica? la base científica la puedes mirar ahora mismo por la ventana. ¿Quién ha hecho esos edificios? Pero, ¿cómo deduces de esto Que que los el hemos factor hecho es racial? nosotros. Pero ¿Por ¿dónde? qué no? Porque no las Pero, han ¿ves? hecho en África. Tú das datos. Porque no se ha presentado. Yo escucho tus datos, pero la conclusión a la que estás llegando no se sigue lógicamente de esos datos. Cuando inmigrantes africanos se les trae a construir Sí, o a sí. estudiar arquitectura, al final hacen las mismas cosas. Y Se en me Estados olvidaba. Unidos es el ejemplo más claro. Perdón, en la Acrópolis la construyó un mozambiqueño y se me había olvidado a mí el dato, perdóname. Y yo realmente no sabía ese dato y me da igual. Yo simplemente me fijo en la lógica de los argumentos. Y ahí es donde veo que fallas, porque tú sabes citar muchos datos, porque supongo que has leído mucho, No. pero no necesariamente hay un vínculo entre las cosas que dices y lo que deduces. Por ejemplo, ahora me dices, esta ventana la han hecho blancos. No, Vale, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo deduces de ahí que hay un factor de coeficiente intelectual racial? Es un non sequitur, de hecho es falaz. Yo no puedo darte, muchas veces te doy unos datos y luego te doy una conclusión que no se deriva de A esos ver, datos. perdona. Perdón. Pero el punto del debate es si el Islam es compatible con la cultura española y los valores europeos. Claro, es que ella ha empezado a hablar de preceptos del Islam, preceptos europeos, el Islam tiene un componente racial. No, he Entonces, dicho todo si lo los contrario, pilares de tu que hay que argumentación... separar la raza de la religión. ¿Pero qué raza? La raza y la religión no tienen nada que ver. Pero él ha preguntado por el Islam y tú has hablado de un Y- componente y racial. a ello he explicado cómo defienden, por ejemplo, en el Congo los cristianos africanos la Ujú. religión cristiana Ujú, y lo que construyen en su nombre y lo que nosotros hicimos en el nombre de esa religión. ujú, Y he dicho que independientemente de la religión que hubiese obtenido Europa, es decir, si en el 313 hubiésemos decretado pues, que la religión europea hubiese sido el budismo, el ujú. resultado hubiese sido más o menos idéntico, con la diferencia, por ejemplo, de que el Islam a lo mejor los preceptos Puedo estar de religiosos acuerdo, sí. no permitiesen, por ejemplo, pues bueno, son iconoclastas, en otras palabras, o al menos Bueno, así lo considero. creo que la escuela que predominaba en España no era precisamente
conocida por esa postura. Pero a lo que yo me refiero es que la religión es indiferente, da igual. Yo con la religión islámica sigo teniendo las mismas capacidades que con la religión que a día de hoy tenga. Entonces, tu problema no es con el Islam. Tú no crees que el Islam es incompatible. Crees que el hecho de que vengan migrantes del norte de África baja nuestro coeficiente intelectual. Creo, entre otras cosas, que la islamización, el fenómeno que se conoce como islamización de Europa a día de hoy, que realmente a mí me parece que parte de un error garrafal y es determinar que el problema es una invasión religiosa, mientras que es estrictamente racial. Pero evidentemente las personas que vienen mantienen una fe, que es el Islam, y por eso se lleva la equivocación de decir que estamos sufriendo la islamización de Europa. Entonces, perdón, Islamización de todas formas de ninguna manera, porque los menas que molestan en las calles o que increpan a una niña sola mientras se beben una cerveza y se fuman un porro, creo que precisamente castos islamistas no son. Pero asociamos esa religión a quien a día de hoy, en este siglo, y vuelvo a repetir, porque en el 700 no tuvo capacidad de incrustarse finalmente en Europa y mantener unas líneas de continuidad, son en general, y a día de hoy yo me estoy centrando, por ejemplo, en los norteafricanos, porque es la mayor invasión que nosotros a día de hoy tenemos de Norteáfrica, y que la mayoría de estos hombres pues pueden profesar la fe islámica. Entonces lo que yo imagino que hay que hacer es simplemente reformular la pregunta, porque tú has preguntado por si una religión es compatible con un espacio geográfico y ella se ha puesto a hablar de racialidad. O sea, hemos mezclado aquí tres cosas que realmente no son necesariamente vinculadas, aunque puedan, por demografía, en determinados casos, tener una relación, no son necesariamente consecuencia una de la otra. O sea, la pregunta vendría a ser, ¿es compatible el coeficiente intelectual de los magrebíes? Porque eso es a lo que ella estaba respondiendo. Ella no estaba respondiendo a nada del Islam. O sea, la pregunta es que si el Islam es compatible con la cultura española y los valores europeos. Claro, pero ella no está hablando del Islam, la religión, que es universal, que no es una raza. Ella está hablando de la inviabilidad, si no estoy representando mal lo que has dicho, la inviabilidad de que norteafricanos vengan aquí y manchen, entre comillas, nuestra sangre. Entiendo. Sí, manchen las líneas de progreso que se podrían llevar en una sociedad. ¿Pero de progreso tecnológico? ¿O? Progreso artístico, tecnológico, técnico, científico. ¿Pero eso está vinculado a la sangre? Sí. ¿Cuál es la base científica de La base científica es lo que nosotros hemos creado y no ha creado los magrebíes. Pero eso no es una base científica. Sí, eso es una interpretación de tus observaciones empíricas, que puede ser correcta o no. Es una estadística. Si ninguno ha podido llegar a ese término, se entiende que no, ese se la entiende, concepción no es artística, por ejemplo, europea, está fundamentalmente ligada a la raza que la crea, a los europeos. Eso no es una consecuencia lógica necesaria. Bueno, yo creo así realmente. Por eso digo que tú eres una chica que no tienes ni un pelo de tonta y tienes más nivel cultural que el 95% de la gente. El fallo que yo veo, tú tienes muchos datos y tienes una cosmovisión bien desarrollada, pero lo que yo creo es que las secuencias lógicas fallan. Por ejemplo, tú dices, hemos observado que los europeos han hecho A, B, C, D, F, G. Por tanto, es por la raza. Eso no es necesariamente así. Y de hecho, los estudios que se han hecho, o el consenso de la comunidad científica, es que el enlace no está en la raza. De hecho, el consenso de la comunidad científica es que no existe la raza. O sea, la especie humana forma una misma raza debido a esa similitud genética que te he dicho. Por eso cuando yo miro los logros de un blanco o de un indio, los veo como logros míos. Y nadie me puede decir, no, hay una línea. Esos logros son de ellos, no son tuyos. ¿Quién crea esa línea? ¿Quién define las fechas? ¿Quién define qué porcentaje de cuántos genes es mío propio o me es ajeno? Y yo soy la prueba viviente. Quiero decir, mi padre viene del África negra y mi madre es blanca. Yo técnicamente no soy ni una mezcla de dos razas. Yo soy otra raza, por decirlo de alguna manera. Es decir, si tú haces un análisis de mi ADN, el ordenador no te va a decir hay mitad de una raza y mitad de otra. Eso es un constructo de nuestra mente, realmente. Perdona que haga hincapié en eso. Yo es que necesito una base en la realidad científica con lo de las razas, porque si no me parece que estás invocando a un concepto que al final es un constructo mental y los datos que me das para justificarlo no tienen por consecuencia lógica ese constructo. Es que el problema es que esta visión que hoy defiendo yo aquí no se puede defender públicamente. Por lo tanto, la comunidad científica tampoco puede hacerlo. Y nosotros nos estamos basando en unos conocimientos que van desde 1945 hasta el 2025, pero que anteriores a ellos
evidentemente se ha dictaminado exactamente lo contrario. El nacionalsocialismo no es el que inventa esta nueva teoría. Esta nueva teoría ya se estaba moviendo en Alemania en el siglo XIX y ya se mantenía en los principales círculos intelectuales la necesaria diferencia entre razas para poder atender a un progreso común humano, digamos. Es Vale, decir, entonces, por ejemplo, Perdón. ahora, evidentemente, esto que yo digo no es que no se pueda, la comunidad científica no haya llegado a estas conclusiones, es que directamente no pueden llegar a ellas, porque no tienen la capacidad de indagar en este tipo de estudios porque atentan directamente contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos. Entonces, ese es el problema. Pero, por ejemplo, nadie tiraría Perdona, tierra ¿cómo podrías demostrar eso? porque los estudios del conde Gobineau, por ejemplo, Ujú. que se tomaron muy en serio antes de 1945, a día de hoy están completamente relegados al Pero olvido. eso no puede ser por su, Porque, por por su ejemplo, contradicción a la evidencia los científica. conocimientos del etnólogo Cornell Lawrence a día de hoy están Ujú, prohibidos ujú. y muchos de sus libros están penados con cárcel, con penas de prisión en Alemania y en Austria. Un hombre que además con sus teorías, su estudio sobre las diferencias entre las razas, digamos, en este caso animales, Ujú. llegó a fundamentar toda la principal teoría de los que conocemos como movimientos o partidos verdes, los partidos que a día de hoy evidentemente han derivado en algo muy contrario, que es el ecologismo entendido desde este punto mundial. Ujú. Pero esos estudios, todos ellos han sido abandonados. Esa teoría se ha echado un manto sobre ella y no se puede hablar de ello. Pero desde Aristóteles hasta Cornell Lawrence se han demostrado absolutamente, y por cierto, Cornell sí que tenía un premio Nobel, la diferencia entre las razas humanas. A día de hoy no se puede, no es que no se pueda demostrar, porque ya te digo que la demostración es empírica, es simplemente tangible, es perceptible Pero por eso los es, sentidos. eso es una interpretación tuya de la realidad. No. O sea, yo no puedo decirte, he conocido a un negro más guapo que un blanco. Es empírico, los negros son más guapos. Eso no es un argumento válido. No, claro que no, De pero hecho, te puedo decir que el coeficiente intelectual de Marruecos es 74. pero eso es el de Marruecos, Bueno, no el de sí, la raza pero genes el de Túnez es marroquíes, que son dos 72. cosas distintas. Sí, y te puedo, pero podemos hablar de todo el norte de África y Ujú. podemos ver que varían del 68 al Pero es lo mismo, 76. es lo mismo. O sea, con eso no me estás dando un dato nuevo. Sí Yo es lo que lo, te estoy diciendo es cuál es sí el es lo mismo, porque fundamento. encontramos que en Alemania es de 100, en España es de 98, Eso es en por la Irlanda es de raza. 98, naturalmente. Naturalmente, ¿cómo haces ese salto de esos datos a esa conclusión? Porque esa parte geográfica del mundo en la que entendemos que habitan a día de hoy, no sé si eran 13 millones de europeos, da Ujú. igual, no me acuerdo la cifra exacta de europeos que hay a día de hoy en el mundo, Sí. mantienen unas líneas históricas comunes, unas expresiones artísticas comunes, un Ujú. coeficiente intelectual común, mientras que en África, efectivamente y de la misma forma, se entiende un progreso común a las diferentes tribus africanas, unas líneas artísticas o unas expresiones, diría yo más bien, artísticas diferentes entre, o sea, completamente diferentes a las europeas, pero similares entre sus pueblos. Entonces, claro que existe Ah, esa diferencia. yo Y te claro que diría. ¿en qué se fundamenta si no? ¿En Ujú. qué creerías tú que se fundamenta? A ver, yo diría, no lo sé, no soy un experto, pero yo diría que al menos no se puede descartar que se deba a factores socioeconómicos, socioculturales, no necesariamente la raza. Yo, de todos modos, si la evidencia científica señalara en esa dirección, tendría que reevaluar mis doctrinas, que creo que es lo que tienes que hacer tú, reevaluar tus doctrinas, porque la evidencia científica no apoya lo que tú estás diciendo. Y has dado una serie de argumentos para defender el porqué. Lo primero de ellos es que está censurada la ciencia, digamos, de lo que tú defiendes. Podría ser verdad, no digo que no haya censuras, pero al final eso es una afirmación que debe ser demostrada. No que existe censura, sino que esa censura es la causa de que el consenso de los científicos haya ido en una dirección totalmente contraria a lo que tú estás defendiendo. Podemos también centrarnos pues, en los presupuestos generales, en la cantidad de dinero, por ejemplo, para la financiación de ciertos Sí, estudios eso está científicos. claro. Yo no Que digo que se la financia ciencia y sea que algo no. neutro. Claro. No digo eso. Hay una cosa que se financia y que interesa financiar y que interesa, por ejemplo, pues el progreso en ese ámbito, Sí. y otras que evidentemente no se valoran, no te dan de comer, no te dan ningún tipo de remuneración económica, ningún tipo de prestigio, pero lejos de ello incluso te pueden llevar a acabar en prisión. Lo sé. O sea, fíjate, yo sé que los estudios en muchos casos hay alguien que los paga, ¿vale? Hubo un estudio que decía que los pesticidas no guardaban relación con la muerte de las abejas. Y luego resulta que esto lo pagó una empresa viniteca, este estudio. O sea, todos sabemos que la ciencia, o más bien dicho, la actividad científica puede estar influida
por intereses. Pero eso no nos demuestra un vínculo causal por ejemplo, cuando yo debato con un terraplanista, esencialmente, yo le digo, toda la evidencia científica y el consenso de la comunidad científica apunta a que la Tierra es esférica. ¿Él qué es lo que me dice? Porque no se puede hablar de lo otro. ¿Cómo me muestras que hay un vínculo causal entre la censura que puede existir? O sea, ¿cómo deduces de ahí que esa es la causa necesaria de que el consenso de los científicos se haya alejado de la idea de las diferencias entre razas? Porque evidentemente que la Tierra es plana no tiene ningún tipo de fundamentación y no existiría ningún tipo de... Técnicamente tiene tanta como lo que tú estás No defendiendo. tendría ningún tipo de problema, en mi opinión, el mundo en afirmar que la Tierra es plana. De hecho, a quien se condenaba a la hoguera era a aquellos que afirmaron que la Tierra era redonda, Ujú, puesto que por evidencias tan sencillas como la cartografía ujú. elaborada con las expediciones marítimas demuestran todo lo contrario. Por lo tanto, evidentemente eso es un hecho irrefutable, en mi opinión. Sí, o sea, es irrefutable. De nuevo, estás llegando a una conclusión que no parte de los datos. Los datos son que hay censura, pero tu conclusión es que, por tanto, sabemos que el consenso de que no hay diferencias raciales es el producto de esa censura. Porque que no haya diferencias raciales, Ujú. en mi opinión, es exactamente lo mismo que reconocer que no existe la humanidad. Porque la O humanidad que existe una humanidad. no, es todo lo Eso contrario. es Negar subjetivo, de las nuevo. diferencias raciales implica dejar de preservar esas diferencias raciales. Querer creer que todos los hombres son iguales, querer mezclar esas culturas y eso da a la desaparición de esos Pero pueblos. fíjate, tú hablas de un pueblo, una raza, otro. Y se debe preservar estas diferencias. Pero tú eres Claro, consciente de que esta combinación genética fue el producto de mezclas y migraciones anteriores. te lo he explicado al principio, pero partían de una raíz común, que son las migraciones indoeuropeas. Y los Por seres eso humanos antes. hay Hay que seres distinguir humanos anteriores a esas entre migraciones. fenotipo y Mira, yo sinceramente no sé si el hombre viene, todos los hombres venimos de un mismo individuo, no lo sé, me cuesta creerlo, Ujú, porque en cualquier caso, creer y afirmar eso implica que evidentemente la capacidad que han tenido unos y otros es absolutamente ujú. tan diferente, que entonces sí que me potestaría para poder reconocer superioridad individual e inferioridad entre individuos, Pero ¿cómo defines superioridad? pues en la capacidad de crear. Y por ejemplo, yo te voy a decir algo. Si yo, por ejemplo, soy una persona. Mira, esto es una observación mía personal. Y yo, por ejemplo, cuando observo a mi familia del lado africano, suelen tener valores morales fuertes, Ujú. no cambiantes cada fin de semana. Veo que tienen un respeto a los padres, ¿no? Una serie de cosas que yo veo en esas cosas cierta, no quiero usar la palabra superioridad, pero cosas que, por ejemplo, aquí nos faltarían, o al menos hemos perdido, Yo podríamos sí decir usaría así. la palabra superioridad para definir eso. ¿Sabes qué pasa? Que el problema de decir superioridad es que yo no quiero clasificar a las personas por grupos, porque luego ahí en medio te saldrá uno que no trata bien a sus padres. Entonces no le voy a otorgar una superioridad por la pertenencia a un grupo, ¿vale? Que de hecho creo que ese es uno de nuestros puntos de discrepancia. Tú clasificas mucho a la humanidad por los grupos y yo por el mérito de la persona. Yo voy a valorar tu coeficiente intelectual, no voy a asumir nada de ti por la raza, por supuesto, que a estas alturas del debate todavía no hemos dado una definición objetiva basada en el mundo empírico. Yo no voy a basarme en eso para deducir nada sobre ti. Y de hecho yo te preguntaría, ¿cómo explicas tú que mis primos negros vayan a la universidad y al final saquen mis primos negros que ahí estaban comiendo con la mano en un cazo Ujú. y saquen las mismas notas que sus compañeros blancos? Si fuera verdad el Porque vínculo que tú estás haciendo. el año pasado se declaró inconstitucional en varios estados de América, Ujú, Estados Unidos, el sistema para entrar en las universidades, ujú, debido a que éstas evidentemente presentaban un claro sesgo racial ujú, y una posibilidad muy diversa entre las personas que tenían capacidad o no de entrar a la universidad. ujú. ¿Se basaba esto en la meritocracia? No. Se basaba esto en la raza. Eh, entonces, cuando uno concluía sus estudios, bueno, lo que aquí equivaldría al bachillerato, y se sometía a la prueba de selectividad, en primer lugar tenía que apuntar qué raza era. Los asiáticos partían de -1 punto. Pero yo te Espera, pregunto por mis perdón, primos. sí, -1 punto. Los europeos, Ujú, americanos, estadounidenses, partían de 0 puntos. ujú, Los sudamericanos partían de 4 puntos más, ujú, perdón, de 2 puntos más, y los y los africanos de 4 puntos más. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, estudiante asiático, que por cierto elevaré este recurso de inconstitucionalidad, ujú, diré que no he podido ser médico porque si la nota de corte era un 10 y yo no podía sacar un 10 porque mi nota va a partir de -1 punto, voy a ujú. sacar un 9, aún teniendo más capacidad que todos los demás que han accedido a la prueba, por mi raza no puedo ser médico.
El europeo tiene que sacar un 10. Ujú, El sudamericano tiene que sacar un 8. ujú, Y el africano tiene que sacar un 6. ujú. Claro que va a haber africanos en la universidad. Pero es que eso no responde a mi pregunta. Tú lo que me estás Yo demostrando... te estoy hablando del sistema Claro, actual tú me de estás... ingreso en la universidad Exacto, tú me estadounidense. estás hablando de un sistema de ingreso en Estados Unidos. Y Yo te te estoy estoy- preguntando por mis primos. O sea, tú me estás diciendo que mis primos realmente no son tan listos. Lo que pasa es que se les ha tratado de manera especial porque son negros o algo así. Efectivamente, a día de hoy en ¿Pero Europa qué evidencia tienes intentamos... para eso? Joder, Es que haces afirmaciones sin evidencia Te estoy- y conclusiones el- que no se derivan de el, los si- datos. el sistema de ingreso en la universidad estadounidense, por ejemplo, que en España se traduce de otra forma, ¿eh? En Mis España, primos negros han hecho el mismo examen que otras personas. claro que han hecho el mismo examen, pero ese examen en Europa está completamente adaptado a esa media No que les preguntaron naturalmente por se su tiene raza. que llegar, No les se tiene que preguntaron por su llegar raza. para que... No, en España de momento no se está preguntando Pues por la entonces raza. mis primos Pero- están en pero España. la- Reitero la pregunta. La universidad antes no era para todo el mundo, ni Ujú, siquiera para todos los europeos. ujú. Únicamente el más capaz era el que accedía a la universidad, el que podía acceder a unos estudios superiores, puesto que se determinaba que evidentemente esa formación que iba a proporcionarle la universidad realmente iba a valer para el progreso del resto de la colectividad, del resto de la sociedad. Entonces, a día de hoy, para entrar en una universidad, no tienes que ser inteligente, Pero no tienes que O sea, tener creo una que gran estás capacidad. ofuscando y dando montones de datos y datos y datos. Yo te No, estoy pero no preguntando estoy- por mis primos. Y yo te A estoy mis pre- primos y yo nadie te les estoy ha diciendo- preguntado por su raza. Han hecho los mismos exámenes que los demás y han llegado a donde los demás. Y yo te estoy diciendo que los parámetros de ingreso en las universidades españolas concretamente a día de hoy son muchísimo más sencillos que los parámetros que tenía que atravesar, por ejemplo, pues un hombre de la Universidad de Salamanca en el año 1800. Te estoy diciendo esto, que Pero eso evidentemente cómo responde a mi pregunta. pues que están facilitando, están intentando adaptar nuestra capacidad intelectual a la capacidad intelectual de otros pueblos para que todos tengamos los mismos derechos, porque partimos de la base de que toda la humanidad es igual. O sea, que si mi primo el negro ha sacado un 9 y un blanco ha sacado un 8, ¿qué relación? O sea, ¿cómo explicas eso en función de lo que tú estás explicando? Puede sacar un 9 perfectamente y el otro un 8 porque a día de hoy, precisamente, en mi opinión, Quiero decir, si- los blancos no destacan por ser el máximo apogeo de nuestra Pero raza. si supuestamente es nuestra raza la que nos A debería día- hacer listos. A día de hoy yo no veo eso. Entonces hemos dejado de ser más blancos. Hemos dejado de fomentar la capacidad humana. Vale, Hemos pero- dejado de fomentar que el blanco pueda llegar nuevamente a erigir templos grandiosos, nuevamente pueda inventar grandes creaciones que justifiquen toda la línea O sea, de progreso. mira, humano. si realmente el origen de estas diferencias estuviera en la raza, mis primos negros no tendrían que tener la misma nota que los blancos. Y, de hecho, los blancos hoy en día no estarían viviendo este declive que tú describes, si es algo inherente en la raza. Me estás hablando de me estás hablando de un caso muy particular de tus primos, que yo no sé las horas que dedican de estudio. En primer lugar, a día de hoy en la universidad Pero, se basa... Por ejemplo, mis, Espera, mis perdón. primos tienen genes de negros, por Sí. tanto son negros. Sí, Entonces, tienen genes que, según tú, son de una raza con un coeficiente intelectual menor. Sí. Entonces, deberían tener un coeficiente intelectual menor. lo tienen, seguramente. Pero Y ¿cuál es no tu pasa nada. fundamento? Joder, la ciencia. Pero El Instituto la Mundial ciencia, de Estadísticas. Espérate. el Instituto Mundial de pero vamos Estadísticas a no ver. hace la vinculación con la raza. Te da unos datos dándote Porque estadísticas no pueden sobre... decir directamente un Pero eso es africano una tiene un teoría de coeficiente conspiración. Eso es un argumento en base al silencio. No, Quiero pero, decir, no, esto- pero te dan el dato. Este instituto te da unos datos sobre el coeficiente intelectual y las diferencias en distintos países. Mm, Que tú derives de ahí que se debe a factores de raza. Hombre, Eso es el instituto, no le metas al instituto de estadística, eso es una conclusión tuya. Entiendo que en Sudán pues vive gente de Sudán. Entiendo que en Kenia vive gente de Kenia. Claro, Entiendo que pero en Tanzania todo- vive gente de Tanzania. no todo lo que Ergo, pase aunque ahí- sea por países, estamos hablando de raza. El sustrato de ese país es la raza. Todo Es lo que fundamenta ocurra- la existencia de Kenia. Todo lo que ocurra está vinculado con la raza. En mi opinión sí, pero Vale, espera. entonces, en vamos a seguir España, con por la ejemplo, universidad, por favor. ha habido un avance aquí en España de ideologías woke, de extrema izquierda, por ejemplo, de, yo qué sé, de ideología de género. Según tú, ¿eso es intrínseco a la raza blanca? Sí, desgraciadamente no. Desgraciadamente es impuesto a la raza blanca. Se ha impuesto, pero Se no, ha impuesto a la la raza es algo genético, no se le impone. No, a la raza se le puede imponer de esta forma a día de hoy. Por Es una ejemplo, ideología. Que claro, cambia igual la que una numeración de religión. los genes. No, cambia evidentemente las posibilidades que uno tiene en un momento concreto, en un momento determinado de las líneas cronológicas, Pero esos de la historia. factores sociales, no es raza. pero no hay esos ninguna factores evidencia. sociales tío. pueden venir impuestos y evidentemente al imponer tú una cierta conducta, unos ciertos parámetros o simplemente pues al financiar Cambian o los genes, fomentar más, cambia la raza. no cambian los genes, nubla los genes, más bien dicho, duerme No esos hay genes. ninguna evidencia científica para lo que estás diciendo. Bueno, sí, De verdad. realmente no hay ninguna evidencia científica por lo que te explico, porque no se realizan estos estudios, pero ya estoy yo para realizarlos. Podemos hablar, por ejemplo, de una época oscura Ujú. entre
el periodo arcaico y el periodo clásico. Mm. Cuando nos referimos a época oscura, nos referimos a que, en primer lugar, por el tipo de gobernantes que imperaron Sí. en esa época, no se pudo llegar al crecimiento que presentaron anteriormente en la época arcaica, ni al crecimiento que más tarde culminará con la creación de la civilización referente para mí, y yo Sí. creo que para todo europeo consciente, de la historia de la humanidad entera, de la historia universal. Entonces, ¿en ese periodo los griegos dejaron de ser griegos? No, en ese periodo a los griegos no se les posibilitó, en base a un Estado que fomente esa capacidad de su propio pueblo, Ujú. a crear, a crecer, a progresar, para poder dar más tarde con lo que efectivamente sí se dará, que será la época clásica. Es decir, esa época ¿Se debe a la oscura, raza eso o al... naturalmente sí. En esta época oscura, ¿estamos hablando de que no existiesen griegos? No, estamos hablando de que los griegos se encontraban sumidos en un absoluto letargo. Entonces tú, al leer la historia, tú decides cuándo es por raza y cuándo es por factores externos. O sea, esta explicación caritativa que has hecho de los griegos en ciertas épocas que no pudieron llegar a su apogeo, no es por la raza, es por el gobierno que tenían. Pero cuando las personas de otras razas no llegan al apogeo, no es por el gobierno que No, tenían, porque es por la raza. porque después, y en una continuidad histórica que no abarca ni siquiera un milenio, sí que llegaron a conseguirla, y porque anteriormente ya la habían conseguido. Entonces tú interpretas En que eso es cambio, porque está en la raza. claro, Pero eso es una interpretación, ¿o no? no es que sea una interpretación, yo no lo entiendo como una interpretación, yo Pero entiendo que en yo- esa materia prima griega, que tampoco sería correcto hablar de Grecia en ese momento, pero en esa materia prima, vamos a llamarla griega, o antes humana. no, antes se dieron las capacidades para llegar al arcaísmo, más tarde incluso para construir las edificaciones micénicas, pero en un momento muy concreto y muy determinado, todas esas capacidades se vieron absolutamente eclipsadas, colapsadas. No se pudo llegar a nada en esa época. No obstante, ese gen originario, esa capacidad originaria que ya se presentó en otros apartados de la historia, se volverá a presentar más tarde. Yo defiendo que esto Es estamos una hablando... interpretación No es una de la interpretación. historia. Vale, sí, es una interpretación, efectivamente. No sé qué te iba a decir. Sí. Si los seres humanos derivamos de un origen, no sé, común o no común, y tú ahora hablas de un gen originalmente griego o algo similar, No, pero este... en un plano espiritual estaba refiriéndome a que esa capacidad griega, Ujú. que más tarde derivará ¿Es una capacidad en la griega o construcción una del capacidad templo de humana? Atenea Partenosa, Atenea Nike, no, es una capacidad griega. No, pues Porque, eso- porque la hicieron los griegos, no la hicieron los sí, nicaragüenses. pero es que Sí. eso puede deberse a una a composición genética o puede deberse a otros Y eso te lo factores. compro en una época oscura. Qué casualidad que en todas las líneas de la historia universal, en Ujú, toda la línea cronológica, desde que podemos situar el inicio de la historia en Babilonia, por ejemplo, ujú, no se haya podido hablar de una época de esplendor tal como, por ejemplo, en Grecia, en ujú. Alemania, en España, en Italia o en Francia, en pueblos africanos. Pero eso, de hecho, ni siquiera es verdad. Quiero decir, yo no soy un experto en la historia de África, pero mira, cuando me dio el venazo hace, yo que sé, 14, no, cuando tenía 14, no, cuando tenía 15 años o así, me compré libros sobre la historia africana, la música africana tradicional, las historias africanas, la literatura africana, la filosofía africana. No libros de mi primo, libros publicados por Brill, por Harvard, por Cambridge, por universidades reputadas. Y a veces simplemente es que hay algo que no has visto del mundo, o a lo mejor incluso tu visión etnocéntrica te eclipsa ver parte del mundo y crees que en esa parte del mundo no hay nada, y eso no necesariamente es así. No, todo lo De contrario. todos modos, perdona, es que yo te iba a decir una pregunta que se me ha ido. Oh, qué mal. Ah, no, te estaba diciendo, ese sustrato genético griego, que es el responsable de que los griegos hicieran lo que hicieron, vale, partimos que es descendiente de un sustrato común con otras razas, ¿no? Ujú. ¿En qué momento se dibuja la línea y se dice a partir de ahora ya no es sustrato humano, es sustrato griego? Pues concretamente podemos hablar, por ejemplo, gracias a los restos arqueológicos de una generación indígena, que fueron los que dieron, por ejemplo, pues con el laberinto del Minotauro, con todo lo que consideramos a día de hoy la civilización minoica, por ejemplo, pero que en el siglo, bueno, perdón, en el año 1250 a.C. ya está datada una migración de dináricos. Los dináricos originariamente son nórdicos. En esta migración o en esta mezcla de los pueblos nórdicos con el elemento O sea, es una original, mezcla. es una mezcla pero que lleva a un elemento común. Yo no estoy defendiendo que exista una raza pura a día de hoy, ¿eh? Ujú. Yo estoy hablando de que las razas humanas se han Es que formado, cuando hablas de razas hablas como entes homogéneos y distintivos entre sí. son Es, distintivos. al final, es verdad que cuando se combinan las cosas, cuando se combina una serie de platos mediterráneos con no sé qué, se crea la comida del Líbano, la comida de Túnez. Pero en cierto modo esos son constructos de nuestra mente. En realidad se están combinando distintos elementos gastronómicos que hay disponibles en una región geográfica específica. Entonces, lo de los genes es lo mismo, se están combinando distintos genes
O sea, cuando tú lo empaquetas y dices, estos son los genes griegos, que son los que han hecho... Ahí es donde yo veo mucha subjetividad. O sea, no veo una base... Yo te juro que si me das una base científica objetiva, que no sea tu interpretación subjetiva, yo me subo al carro de esta ideología. Mira, creo que es que no estamos, de momento yo no he metido nada de mi ideología, no estoy hablando de mi ideología, estoy... Cosmovisión, creo que es Sí, mejor cosmovisión. palabra, ¿no? Pero en cualquier caso, de momento no he llegado a ese punto, estoy hablando Vale. de lo que considero tan natural como el poder ver y analizar lo que estás viendo. Es decir, si ahora mismo entra por esta puerta un africano, voy a saber lo primero Ese de él, análisis es subjetivo. lo primero que sabré de él es que es africano. Igual que si es chino, lo primero que voy a saber de él, hombre, a lo mejor no acierto y es coreano, pero voy a saber que es asiático, porque sus rasgos van a ser lo primero que hable de él. Exacto. A lo mejor a este chico le gusta el rock o a lo mejor le gusta hacer claqué, no lo sé, pero lo primero que voy a ver de él es africano, Ujú. es chino, Ujú. es europeo, es sudamericano, Sí. porque eso es una percepción de los sentidos que no entiendo por qué necesita ser Exacto. explicada. No, pero eso es una percepción empírica. O sea, tú ves a una persona de color negro y puedes deducir que es negro, con un margen de error, que es africano. Y puedo deducir que si esos africanos, por ejemplo, no han conseguido, bueno, los asiáticos, por ejemplo, han conseguido crear unas cosas muy, muy Pero diferentes. es un argumento circular. Ahora estamos volviendo a lo otro. ¿Por qué no han conseguido crear? ¿Por factores de raza o por factores que pueden ser otros? Por factores de raza. Claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la evidencia objetiva de eso? La evidencia Porque objetiva hasta ahora es solo que- has dado interpretaciones de la historia. La evidencia objetiva es que los europeos no tenemos la suerte que puede, por ejemplo, tener América o puede tener Asia en Ujú. cuanto a las riquezas naturales que presenta simplemente la tierra en la que se habita. Tampoco hemos tenido un clima maravilloso, precisamente. Ujú. Todo lo contrario. Hemos tenido muchas más dificultades, hemos tenido suelos completamente pobres y ellos se han encontrado con pueblos vírgenes que no han sabido explotar. En cambio, nosotros, gracias en primer lugar, la técnica, hemos conseguido aprovechar nuestro tiempo, tener la capacidad, por ejemplo, de aprender a cultivar. Pero eso está vinculado a la raza. Claro, porque O sea, ¿ves? Me estás volviendo otra vez a dar un montón de datos, pero el salto para genetizarlos y decir que es la raza sigue sin hacerlo. luego te hago un esquema, porque de verdad que yo te lo estoy intentando explicar. Tú me estás porque describiendo estamos- lo que piensas y lo entiendo. Lo que no me estás dando es la evidencia objetiva. O sea, me estás dando unas interpretaciones subjetivas de por qué en unos sitios se han logrado unas cosas y en otros otras. Porque no estamos hablando de que los europeos hayan tenido un pueblo grande, un pueblo noble, que es, por ejemplo, los germanos. No estamos hablando de los germanos frente al desastre o a la obstaculización intelectual del resto de pueblos que los rodeaban, sino que estamos explicando que los germanos, ya mucho antes de su aparición en la historia, tenían como precedente a Roma. Y los romanos tenían como precedente a Grecia. De nuevo, Y si nos ponemos técnicos, Egipto también. pero de nuevo me Entonces, estás dando datos, pero eso no lo vincula a la raza. en mi opinión, no hay más evidencia. Pero es una opinión. No No tiene hay- una base no científica en hay el más mundo real. evidencia que reconocer que si solamente estos pueblos han llegado a este tipo de progreso, es porque evidentemente tiene una influencia de estos pueblos, Y es propio de estos pueblos. yo te Y el pregunto resto un de dato. pueblos no lo pueden hacer. Te pregunto una cosa, es que eso es una interpretación totalmente subjetiva. A lo mejor, A ¿qué ver, diría? es Mira, histórica. ¿cómo me explicas que mis primos, por darte un ejemplo, mis primos que estaban viviendo en chozas, cuando han venido aquí y han sido sometidos a los mismos exámenes y las mismas pruebas, han sacado iguales notas o mayores notas que algunos de sus compañeros? Porque nuestras pruebas, nuestros estudios a día de hoy están completamente Pero pobres. tú has dicho que en España no. En España también están completamente pobres en cuanto a capacidad intelectual se refiere. Vale. Porque para entrar en una universidad a día de hoy no necesitas ser inteligente. La consecuencia lógica de eso sería, si los blancos sacan un 10 y mis primos sacan un 7, lo que han hecho según tú es bajar el listón, ¿no? Entonces, para que mi primo pueda sacar un 9, por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué hay otros blancos que están sacando un 6? Porque te vuelvo a repetir que ahora, a día de hoy los blancos están, la mayoría, sumidos en una época de debacle. Pero han perdido parte de su raza, entonces. Vale, a ver, perdonad, pero el punto del debate era si el Islam es compatible con la cultura española. ¿Sabes? Pasamos a otro punto, ¿no? Sí, vale. ¿El Islam es una religión machista? Yo le cedo el turno a nuestra Yo no compañera. estoy especializada en estudios islámicos, no sé exactamente y no he leído todos los textos islámicos como para poder determinar un veredicto y decir es una religión machista. Sí que efectivamente puedo ver que en cuanto a lo que a día de hoy en Europa se entiende como progreso femenino, las mujeres no están de esta manera integradas. Pero considero que la religión islámica tampoco aboga absolutamente por la destrucción de la libertad femenina, sino que entiende que la libertad se sitúa en otra parte. Su religión entiendo, y desde el desconocimiento total, desde lo que yo puedo
entender por unos estudios muy, muy escuetos en la materia que los musulmanes o la religión islámica en general lo que piensa es que la mujer ha de estar destinada a una cierta pureza, que esa pureza es inspiración masculina y que ese hombre también tiene que mantener esa pureza y que es una religión en cuanto a parámetros de libertad europea se refieren a día de hoy, no lo que a mí me gustaría en Europa, sino a día de hoy, tanto sería represiva para el hombre como para la mujer, porque evidentemente el basar tu vida en una religión, en una forma de conducta concreta, en un respeto hacia la figura masculina, por ejemplo, es contraria a las líneas que a día de hoy el feminismo quiere dar al resto de los europeos. Pero en eso yo no encuentro una debilidad o un punto negativo para el Islam, sino todo lo contrario. Encuentro con que sus mujeres son educadas en una fe, que esa fe van a transmitir a sus hijos y van a hacer posible que se mantenga la identidad de una comunidad islámica sin perjuicio de que a nosotros en nuestro siglo y bajo la mirada concreta del feminismo se pueda considerar completamente reputable. Aún así, sí que es verdad que la religión islámica no deja nada al cristianismo en cuanto a materia de respeto femenino. Te quiero decir, el cristianismo no se ha caracterizado tampoco por ser la religión que más libertades ha potestado, ha otorgado a las comunidades, perdón, al estrato femenino de la sociedad. Sí podríamos hablar, en cambio, de doctrinas paganas, de religiones paganas que sí que se situaban, aunque esto Estrabón lo descartó por completo, por ejemplo, en los pueblos prerromanos en Hispania, de sociedades matriarcales. Esto es completamente falso. El hombre en todas las religiones o en todas las maneras de entender el mundo siempre se ha situado por encima de la mujer. Y en episodios muy concretos de la historia, en tribus muy concretas o en religiones paganas muy concretas, se sitúa a la mujer en una sociedad matrilineal. Pero no creo que sea un punto que influya en la visión que a día de hoy uno pueda tener sobre el Islam o no, puesto que, como bien se dice, son sus costumbres y en ese sentido yo, por lo menos, sí que pienso que hay que respetarlas mientras nos impongan en Europa. ¿Y Karami? Vale. Claro, lo que pasa con esto es que el Islam se originó eh, en Arabia, ¿no? Jesús era de Oriente Medio. O sea, al final el Islam es tan español o tan europeo como lo es el cristianismo. Eh, Obviamente, ¿vale? Yo, por ejemplo, vengo de Gambia, donde la interacción entre hombres y mujeres es muy distinta a la que veo, por ejemplo, en mis correligionarios marroquíes, por ejemplo, y en la que veo, por ejemplo, en las personas del Asia lejana. O sea, no hay mucho que se pueda decir sobre el Islam, o muchas generalizaciones que hacemos sobre el Islam las basamos en el precedente de lo que hemos visto hacer a los norteafricanos que tenemos cerca. Que, por cierto, sería una conclusión falaz derivar de observar a ciertos marroquíes que el Islam necesariamente tal, ¿no? No. Creo que la puesta en práctica, la religión es teoría. Tipo, Al final, justamente estaba diciendo eso. No, yo la simplemente puesta era... en práctica es lo importante y evidentemente, por ejemplo, el trato es una estadística, el 70% de las violaciones, perdón, rapidísimo, Ujú. el 70% de las violaciones en París la cometen norteafricanos. Sí, sí. Dejamos en la Pero estadística tú entiendes que, por evidentemente ejemplo, la espacios religión... para Tú Bangladesh, entiendes que la para... religión del Islam obviamente no da cabida a ninguna violación. Efectivamente, Con lo claro. cual, esa vinculación, eso es lo que yo preguntaba. Y eso estoy de acuerdo contigo. ¿Tú Bueno, sacarías esa de es la estos datos algo No, sobre la religión? puesto que la religión en sí no incita, yo en mi opinión, vamos, no sé, no he leído ninguna Kirá que haya dicho a sus fieles violad a las mujeres europeas. Ujú. No, no obstante, considero que ese factor racial o Sí. esa conducta humana que presentan Ahora has dicho conducta humana. el Muy 70% bien. de los marroquíes, Ujú. en este caso del No, pero porcentaje el de violaciones... 70% de marroquíes no No, tienen esa... perdón, el 70%, ese 70% del porcentaje de violaciones en París, Ujú. hombre, algo tiene que ver, porque son el 70%. Con la raza, con el Islam. Con la raza, no, con el Islam no. De hecho, considero que una religión siempre Vale. intenta llevar a la población hacia unas líneas educativas Sí. que se consideran normalmente ligadas al concepto del bien, que aunque pueda diferir de una religión a otra, Sí. siempre mantienen unas líneas muy comunes de amor, de respeto hacia los demás. Y entiendo que en el Islam no está perfectamente, vamos, precisamente aceptado este tipo de conductas que llevan muchos de sus, que no crean ni que siquiera que sean fieles islamistas, pero bueno. Vale, pues, sí, o sea, esencialmente no tengo mucho que objetar a lo que has dicho. Yo tan solo diría lo siguiente, a donde yo estaba intentando ir es que el modo en que interactúan, por ejemplo, hombres y mujeres, varía entre culturas. O sea, no solemos hablar de los musulmanes como un ente homogéneo, pero los musulmanes son tan homogéneos como los cristianos. No es lo mismo un cristiano del Congo que un cristiano de la India, que un cristiano de Sevilla, ¿no? Entonces, a este respecto yo diría lo mismo. El Islam, lo que sí es cierto es que en muchos casos es procesado por la persona. Por ejemplo, como decíamos antes, el Islam te puede decir
conducta decorosa. Ese concepto va a ser llevado a la práctica muy distinto en Afganistán que en Senegal o en Mali. Quiero decir, por eso digo, no podemos llegar a conclusiones demasiado rápidas. Yo te puedo decir que como español, igual que puedo leer los evangelios e integrar esos principios en mi experiencia, lo mismo hago con el Islam. O sea, eso en respuesta a tu pregunta. Ahora, sobre el otro tema. Has hablado de unas tasas de violencia en las que los magrebíes son el 75%. De nuevo, estás vinculando eso a la raza. Vale, yo te voy a decir ahora lo que dice la evidencia, que supongo que tú me dirás que, claro, es inválida, ¿no? La Comisión Europea tiene un papel o un artículo académico llamado... Lo tengo que traducir del inglés. Bueno, es igual, la Comisión Europea, Cordis, tiene un estudio que concluye que no hay correlación entre la inmigración y la delincuencia. Entonces, ¿cómo explicamos esa... o no hay nada intrínseco en el migrante? Perdona, espera, que yo voy a dar los datos. Vale, la pregunta es, ¿a qué se debe esa mayor tasa? Por ejemplo, 75% de las violaciones son norteafricanos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y el Ministerio del Interior, la vinculación de la inmigración, es decir, decir que esto lo hacen porque son migrantes, no se sustenta en una base objetiva, y según el Centro de Investigaciones Sociológicas, esta sobrerepresentación se debe a las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades laborales y la situación de vulnerabilidad, y no en la nacionalidad o en factores raciales. Supongo que ahora me dirás que todos estos estudios no valen para nada. En primer lugar, a mí personalmente nada que venga del Consejo de Europa me parece una línea fiable, puesto que ellos son los que fomentan esto. Si ellos fomentan, por un lado, una obligación e incluir en los presupuestos anuales de los estados pertenecientes a la Comunidad Económica Europea cierta financiación, bueno, cierta financiación no, en España concretamente 158 millones de euros, mil millones de euros, perdón, Sí. para acoger inmigración, y 100.000 euros por persona per cápita a comunidades autónomas para acoger a esta inmigración, entiendo que no les interesa decir luego que el 70% de las violaciones en Francia las cometen magrebís. Claro, es decir, que, espera, perdón, por Pero favor, sí, perdona. dejamos de lado al resto de inmigración o incluso a los ya nacionalizados franceses. Ujú. Es decir, el porcentaje de violaciones franceses, francesas, a lo mejor eso es un 0, algo. Tampoco dice esa lista o ese artículo, Ujú. por ejemplo, que el 38% de los presos en las cárceles alemanas Ujú. son inmigrantes ilegales. Ujú. En el ilegales se recalca, puesto que en el ilegales no entran los inmigrantes legales, ni muchísimo menos los nacionalizados Pero de nuevo, alemanes. ¿cómo vinculamos eso a la raza? Es Porque todo el rato lo mismo. porcentualmente y atendiendo a que evidentemente son, en teoría, a día de hoy minoría en Europa, Ujú. ocupan la principal estadística en Claro. las cárceles europeas. Claro, pero Es que fíjate, entiendo que hay una hay relación. pero eso es de nuevo es tu interpretación. Hay Claro. varios criminólogos y yo te estoy dando, bueno, a ver, tú me estás diciendo Ministerio del Interior, nada, el Instituto Nacional de Estadística, nada, el Centro de Investigaciones Sociológicas, nada. O sea, he estado viendo bastantes artículos basados en datos de criminólogos que lo que ellos dicen es, después de analizar a estas personas que delinquen, no vemos que sea el hecho de ser migrantes, sino las condiciones socioeconómicas. O sea, veo esto repetidamente, de nuevo, es un consenso casi, pero tú me dices no, esto a la basura. Pero para ellos eso también es una percepción, según tú sería. Ellos No, entienden que ellos analizan los casos. no es el parámetro O sea, racial, sino el pero nexo que pueden encontrar, por ejemplo, en situaciones desfavorables económicamente hablando. Pero, no sé, entonces, entendiendo este argumento, podríamos decir que los pobres son los que delinquen, puesto que la mayoría de presos, Ujú. que en Bueno. este caso son africanos, Ujú. bueno, en Alemania generalmente son turcos, pero bueno, Sí. son pobres. Entonces no es porque sean turcos, es porque sean pobres. No, ¿Y qué pasa con los pobres yo no he dicho alemanes? pobres, he dicho condiciones socioeconómicas, culturales y lo otro que he dicho es... ¿cómo es esto? ¿Y qué es la cultura sino una Perdón, extrapolación de perdona, voy a leer la cita exacta para que no. Para mí es importante hacer eso. Condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades laborales y la situación de vulnerabilidad. Y te voy a dar ejemplo, porque esto no es lo mismo que decir simplemente pobreza. Si yo he emigrado de un territorio a otro porque me veía en un estado de necesidad, yo ya tengo asociado a eso una serie de ansiedades, de problemas de identidad. Y a eso se puede añadir si te llamas Mohammed o te llamas Hamza, que dices, venga, voy, que esto me ha pasado con colegas míos. Se lo han currado, se han sacado carreras y luego han visto que por llamarse Mohammed y llamarse Hamza pierden el acceso a los trabajos. Hablando otra vez de mujeres que llevan velo, incluyendo españolas que se convierten al Islam, se les cierra la puerta en la cara, a mi madre le cierran la puerta a cada vez que va a buscar un piso. Entonces, aquí hay una serie de factores que sí son específicos a ciertos grupos demográficos, que no son su raza.
O sea, no siempre que veas algo más presente en un grupo demográfico es la raza y los genes, que ahí es donde creo que tú interpretas mal los números. Las últimas estadísticas de ocupación se dieron en 2015 y concluyeron que el 80% de las ocupaciones en Barcelona Ujú, eran de extranjeros. ujú. Entonces, entiendo también que la gente necesite un parámetro de generalidad para determinar. Evidentemente, a lo mejor tu madre es una persona honrada, una persona buena y una persona justa, pero la generalidad es necesaria para poder relacionarte con el mundo. Y para poder, y Generalmente para yo poder discriminar a las personas de la sociedad que Generalmente sean yo no me voy distintas. a matar en un coche. Mi abuelo se mató en un accidente de tráfico, ergo, por ello yo voy a dejar de coger un coche, no, porque generalmente no me voy a matar en un coche. Ujú. Entonces, no es que se les discrimine. En cualquier caso, creo que vive en una realidad en la que yo no vivo. Porque yo lo que entiendo es que en este siglo Ujú. lo último que se le ocurre a alguien es discriminar a alguien por su raza, por su género, por su Pues religión. yo te doy fe de que Porque, eso no es así. porque institucionalmente están protegidos. Lo que yo te puedo decir es Sí. que yo, a la hora de alquilar una casa, Ujú. sí que he tenido muchos problemas. Sí. Y al final he tenido que comprarla, porque si no, no hay manera humana de que yo pueda Sí. conseguir un alquiler. Sí. Que a mí me han echado de trabajos por la única razón de mi ideología. Ujú. Única. Yo no y veo eso justo razón de y mi- no lo apoyo, ¿eh? Claro, Y pero si yo que fuera el creo que dueño de lo un que... piso, no tendría problema en alquilártelo. Yo depende, sinceramente. Mm. No, a ti concretamente a lo Sí, mejor sí, no, porque ya te he sí. conocido y he visto que eres una persona más o menos... Quizás ese es el problema, que no nos conocemos las personas y metemos a la gente en estas generalidades. No, el O sea, problema... tú, por ejemplo, al saber que ibas a hablar con alguien musulmán, ¿no te esperabas cosas que a lo mejor no son las que te has encontrado? No, yo creo que estás manteniendo la línea que yo me imaginaba que ibas a mantener. Te lo digo por una razón. Ah, vale, no. Te lo digo por una razón. Porque otra cosa que demuestran varios estudios, que creo que es interesante, A ver. es que la percepción que mucha gente tiene de los migrantes varía cuando son expuestos a las personas. Lo que quiero decir es que el ser humano tiene un cerebro perezoso al que le gusta categorizar las cosas rápidas. Tienes estos grupos, tienes estas razas, y de esta manera sacamos conclusiones precipitadas sobre grupos que son muy distintos entre sí. ¿Hay un 75% de magrebíes que roban en París? Porque algo tiene que haber en la raza magrebí, o violan, porque algo tiene que haber en la raza. Nos precipitamos demasiado en nuestras conclusiones. Y muchas veces es cuando bajamos a pie de calle y conocemos a las personas distintas que cambian las maneras de verlo. Vale, una encuesta del Instituto Real de Asuntos Internacionales en 2007 reveló que el 71% de los polacos se oponía a una mayor inmigración musulmana, pese a que Polonia tiene poca población musulmana. Del mismo modo, Hungría, con una inmigración mínima, mostraba una oposición del 64%. Y fíjate que esto es una interpretación, y aquí tienes razón. Pero los que han hecho este estudio creen que la gente de lugares geográficos donde interactúan menos con personas distintas tienden más a creerse cómo son esas personas en base a generalidades y a discursos políticos antes que empezar a reconocer los matices, que son los que ves cuando empiezas a interactuar con las personas. Los países con mayor población inmigrante, como Alemania y Francia, han mostrado opiniones más matizadas que los otros países. De ahí derivan, hostia, cuando hay más inmigración y se relacionan más, parece que las opiniones no son tan polarizantes, ¿vale? Y esto sugiere, y es una interpretación, que la exposición directa a las comunidades de inmigrantes puede reducir la susceptibilidad a la propaganda negativa. Mira, en Alemania quien dice algo contrario a lo que se necesita que se Ujú, digan, ujú. les meten en prisión. A mí No concretamente lo me niego, han ¿eh? expulsado 20 años del país por considerarme el mayor peligro para la seguridad nacional Ujú, en base a unos escritos, unos discursos que no quebrantaron ningún tipo de ley ujú, vigente en Alemania, ujú, puesto que si no me hubiesen condenado a una pena de prisión o una multa en vez de expulsarme del país. ujú, Entonces, en los países en los que mayor inmigración hay, ujú. evidentemente entendemos que existe también una mayor influencia política, Ujú. ideológica a esas personas para entender que la inmigración no es nociva. Nadie puede negar a día de hoy que la mayoría de los crímenes Ujú. se cometen por manos de inmigrantes, Ujú. porque aunque la prensa intente ocultarlo, gracias a que existe, por ejemplo, Twitter, basta con ver una fotografía para entender que a lo mejor ese alemán tenía nacionalidad alemana, Ujú. pero que descendiente directo de Wagner no era. Sí, de todos modos, yo te he dado datos que certifican que eso no lo tienes que vincular necesariamente a una raza, sino a otros factores, Yo no basados en la estudios. raza, puesto que me parece que cualquier cultura, cualquier capacidad, incluso económica, se basa en esa raza, se basa en la capacidad Claro, pero eso inicial es lo que que, esa eso es raza lo que todavía no tenido hemos para- demostrado ha objetivamente. tenido para crecer. Pero eso no Entonces, tiene una base objetiva. no es objetivo que Europa haya conseguido lo que ha conseguido en Esos su son los largo. datos que me das. Yo digo que la conclusión que sacas no es objetiva. La conclusión que sacas, que esto Bueno, se debe a eso. la raza, Ujú. eso no es objetivo. Eso es como tú dices para mí. Es una percepción tuya. Como si yo llegara a la conclusión de que, yo qué sé, los cristianos han hecho
Bueno, eso no porque es una religión, pero yo qué sé. Los europeos han... Yo qué sé qué decirte, no se me ocurre ninguno. Los indios hacen curry muy bien. Eso es porque hay algo en la genética india que les conduce a hacer comidas con curry. O a lo mejor es que el curry es lo que tenían disponible en esa región geográfica. O sea, no siempre se puede vincular a la raza. Entonces, mientras no tengas un criterio objetivo para vincularlo a la raza, El criterio objetivo es que si yo quiero aprender a hacer curry, muy probablemente consiga hacer curry. como los negros Y que me están saca sacándose los bastante bien. títulos universitarios, lo Y vuelvo mismo. a repetir por qué se los están sacando. Pero si un africano con título universitario, por ejemplo, graduado en arquitectura, pretende a día de hoy erigir una cúpula de 45 de diámetro en hormigón, no va a saber, porque ni ¿Cuál es siquiera tu nosotros... fundamento de eso? ¿Por qué no se ha hecho? O sea, todo aquello que no se ha hecho es porque no se puede hacer. Nosotros sí lo hemos hecho. Repito, Pero tu argumento es... no ha habido un solo caso en la historia. Sí, pero mira, Es- el primer corredor que cruzó la barrera de los 23, cruzó los 100 metros en 23 segundos era el primero que lo había hecho. O sea, No y te de- estoy hablando del primero, te estoy hablando de que aún, incluso Sí, pero inventándonos ya y consiguiendo nosotros con nuestro ingenio saber cómo es posible, cómo se puede, a través de una arquitectura concreta y con un material tan sólido como el hormigón, erigir una cúpula, Ujú. en primer lugar, a llegar a esa conclusión hemos llegado nosotros y en segundo lugar la hemos llevado a cabo nosotros. Yo concretamente no. Evidentemente cualquier persona de mi siglo probablemente tampoco sabría hacerlo, a día de hoy tampoco podría hacerlo. Pero a esa conclusión no han llegado los africanos que a día de hoy, como pase un tornado, un mal viento, sus casas vuelan por los ¿No aires. es una generalización? Quiero decir, yo por ejemplo en Mali hay una gran mezquita hecha de barro y tiene su arquitectura, que no es la que tú reconoces como molona, pero a ellos les parece muy No molona. es una cuestión de molona y tampoco quiero que se me malinterprete. Yo no estoy dejando bajas a otras culturas por no tener a lo mejor lo que en mi opinión, y esto a lo mejor sí es mi opinión, se considera superior. Todo lo que has dicho es tu opinión. O sea, nada ha tenido una base. O sea, me has dado conclusiones y cuando te pregunto el por qué, me das una tonelada de datos que no necesariamente llevan a esa conclusión. Vale. El caso está en que yo no estoy criticando ni estoy haciendo de menos la cultura en Mali o, yo qué sé, los ritos de apareamiento de los masáis. No estoy diciendo esto, estoy diciendo simplemente que las posibilidades que ellos han tenido han sido desde un primer momento mayores que las posibilidades que nosotros hemos tenido, puesto que los instrumentos que nosotros, o bueno, la materia prima que nosotros hemos tenido que utilizar, la hemos tenido que buscar fuera, porque en Europa no la teníamos. Ujú. Y no es que hayamos expoliado nosotros a esos pueblos, evidentemente, porque antes de que empezasen estos periodos de lo que se conoce como expoliación, nosotros ya habíamos avanzado mucho como cultura, como civilización. Y en cualquier caso, cuando ¿Cómo defines avanzar? capacidad de hacer que la humanidad llegue desde un punto A a un punto B. ¿Y eso incluye lo moral, por ejemplo? Sí, también. Pues en ese caso tendrías que reconocer que otras razas son moralmente superiores Y a no la nuestra. reconozco, a día de hoy estamos en un periodo completo de decadencia. ¿Sabes por qué yo Y no? a día de hoy Ya, el pero- hombre blanco pero- es probablemente el más Pero degenerado en este de todas las caso razas. estás diciendo a día de hoy, no estás diciendo que es intrínseco en la raza blanca que somos moralmente inferiores. O sea, ¿ves cómo has cambiado la vara de medir? En este caso es las circunstancias nos han hecho moralmente A ver, inferiores, no es la raza. Las la que ideas nos que a día de hoy fundamentan o potestan a los africanos que viven en Estados Unidos para pedir igualdad, para pedir fraternidad, para Sí. pedir libertad, son europeas. Esas ideas, Perdona, esas no he ideas entendido bien. que todas estas Ah, ideas vale, que a día de eso hoy es potestan... falso, eso es falso. Ah, vale. Es Bueno, decir, yo vengo de sí, mira, África y y la tienes- gente, perdón, y yo vengo tienes de toda la África. razón, porque realmente si nos remontamos precisamente a este origen, las palabras que he dicho serían judías, no europeas. Pero el caso está en que Pero ¿conoces tú algo de la literatura y la poesía y los valores tradicionales de las miles de culturas africanas que hay? Como para decir que valores como la libertad y no sé qué son europeos. a ver, ¿Cuál es el no he fundamento de esa dicho- no he generalización dicho tan que la heavy? libertad sea una concepción pura y exclusivamente europea. He dicho que esta posición del pueblo frente al Estado de pedir, de requerir derechos que entiende naturales, intrínsecos al hombre y que por tanto también se pueden dar en cualquier tribu africana del mundo, por ejemplo la libertad, pero esta politización de esos conceptos, esta arquitectura sobre esa filosofía que terminan concluyendo, por ejemplo en este caso, pues yo qué sé, en la separación en 1688 en la Revolución Gloriosa Inglesa, que por cierto no estoy a favor de todo esto, estoy diciendo simplemente que estas ideas
O estas teorías que fundamenten al hombre para poder llegar a través de los parámetros legales a conseguirlas, a conquistarlas, son puramente europeas. Y los muchos de europeos ellos, hemos muchos de sabido- ellos no tenían en sus países de origen ya muchas de estas cosas que se les arrebataron. Y ahora planteas el hecho de que reclamen de nuevo su libertad como algo que los europeos les han concedido. No estoy hablando de lo que están pidiendo o dejen de pedir en África o en Afganistán, estoy pidiendo de lo que piden en países europeos. Sí, por O- supuesto. o Lo único blanco. que estoy diciendo es que volvemos a lo de siempre. Tú me hablas de están pidiendo una serie de cosas, una serie de igualdad, y esto es en un marco europeo, es un concepto europeo. Obviamente, si ellos piden algo es porque creen que es lo moralmente correcto y es universal. Quiero decir, no entiendo de nuevo cómo enmarcar esto como algo europeo. No, esto lo entiendo como valores universales, pero que han sido desarrollados y conquistados muchos de ellos por el hombre blanco. Sí, pero tú, ¿qué sabes de la cultura africana para hacer estas afirmaciones? Muy poco y con eso me basta. Pero si porque yo hay vengo de mucho ahí y sé muy africano. poco, y cuando leo sobre cosas de ahí, de fuentes académicas contrastadas, hechas a pie de campo, que eso es lo que hace un antropólogo, no basarse en generalizaciones de... No es eso lo que veo es muchas veces puntos de vista filosóficos desarrollados. Es verdad que los conocemos poco porque nos tocan lejos simplemente, eso no significa que no existan. No porque nos toquen lejos, porque realmente no están igual desarrollados. Es decir, nosotros, ¿me puedes decir, por ejemplo, que no me sale ahora ningún nombre, un monumento africano? Yo es que no lo conozco. Vale. No te voy a decir que no existe. Me suena la mezquita de Mali porque Pero la mezquita de Mali ha tenido mucha influencia, como todas las mezquitas, y tú sabrás mejor que yo Ha que el tenido- Islam, los principales promotores de la ideología islam, bueno, del Islam en Europa, Ujú, y los que llegaron, por ejemplo, concretamente a España, ujú. norteafricanos no eran, No sé, no sé. eran pelirrojos. Ujú, vale. Y esto se fundamenta en estas Para mí es primeras genial, para mí migraciones- todos los humanos son igual, yo no tengo ese en problema. estas primeras migraciones de nórdicas a territorios como, por ejemplo, Arabia Saudí, Ujú. o, por ejemplo, Siria. Lo cual a mí no me dice nada. O sea, al final son humanos que se No, desplazan, te- que adoptan nuevas formas de arquitectura, desarrollan A formas lo de mejor ciencia. Es porque no quieres verlo, lo que te estoy diciendo. Yo estoy dispuesto a aceptarlo cuando me des una base objetiva. Pero es que No yo me te digas, los mira, estoy dando. te doy estos datos y yo los interpreto así. No, Tienes que aceptarlo. te los estoy dando estos datos. Yo te he dado datos y me dices que no son fiables. Y te digo por qué y te lo Pero luego explico. tú me das interpretaciones y eso sí, eso lo tenemos que Pero seguir. yo te estoy explicando Vamos que los a... datos no son fiables. O sea, yo no soy europeo Para mí no. y no soy africano. Para mí tampoco. Efectivamente, soy racista. Usureros, bancos, que yo no te estoy diciendo que toda esta gente sea... 98% judíos, simplemente de la familia Rothschild. Afirma que las razas blancas de Europa tienen de ser destruidas. Esa inmigración, ni siquiera han inventado barcos, ni siquiera han inventado aviones. Por su raza, ¿no? Entonces, ¿puede crear un peruano el Panteón? No, padre. Para ti los estudios académicos veo que te importan un pepino, realmente. Por encima de Dios Ujú. está ese hombre europeo, no voy a decir nombre para que tal, no me denuncien tampoco, es que nunca se ha dado en la historia de la humanidad una inmigración tan masiva como la actual. ¿Eso lo dicen los datos? Eso lo dice la historia. Es Fulano dijo en el 1940 que le gustaría que los negros fueran a la fulano, es que universidad. es el fundador de la Unión Europea. No tienes desarrolladas ni las máximas aptitudes del europeo ni las máximas aptitudes Eso lo del dices blanco. tú. Es decir, que si yo soy una mujer musulmana y me quiero poner el velo, ¿quién me va a decir a mí lo que me puedo poner? Dice esas cosas por una razón muy determinada, Claro. y es destruir la diversidad de las razas humanas. Si yo sé combinar lo mejor de las dos razas, entonces yo soy una raza superior, ¿no? Que una chica musulmana lleve velo me es completamente indiferente. Es más, lo veo preferente ir a misa o ir al recreo con sus amigos musulmanes. Es que yo no quiero que tú me aceptes. No nacen catalanes en Cataluña. ¿No crees que es una señal de progreso que yo ahora esté aquí? La tuya es la de la multiculturalidad y la de la negación de las desigualdades humanas. Que yo no soy árabe. Me parece algo lógico y natural del ser humano. Imponer No, yo tus no lo veo costumbres tan a los lógico. demás. Muchas gracias a Cyberghost por confiar en mí, gracias por ver este vídeo. Cyberghost es el servicio que yo utilizo a diario por navegar en las catacumbas de internet y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias. Link en la descripción.